de regreso en Conexión, son las 6:37. Saludamos al alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina, a esta hora. ¿Cómo está, Germán? Hola, Carola, Ramón, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. A ver, ¿cómo se articuló esta carta en que 58 alcaldes llaman a votar a favor y cuánto pesa el elemento seguridad en este apoyo? Bueno, yo creo que lo que más pesó aquí, Carolina, tiene que ver con la cantidad de información falsa que hemos estado viendo últimamente y el tono que ha adquirido la campaña del plebiscito. Esto se articula entre distintos alcaldes y obviamente cuando me hacen saber, yo igual le hice un par de precisiones a la carta, entre ellas que no se hablara solo de crimen organizado, sino que también se hablara de lo importante de enfrentar con más fuerza el narcotráfico. Y la verdad es que me parece bien que también se transparente cuál es la posición de cada uno frente a un momento histórico para el país. Yo soy de los que cree que es muy bueno poder decidir democráticamente cuál va a ser nuestra constitución. Creo que Chile ha tenido un proceso, obviamente con situaciones de dulce y de agraz, pero que claramente es una gran contribución. O sea, yo creo que esta propuesta obviamente nos permite avanzar hacia la construcción de un Chile más justo y con más seguridad. ¿Qué le hizo variar sustancialmente? No, variar. Me retracto. Tomar una decisión más concreta y abordar una posición como esta, alcalde, porque estaba viendo aquí que en una entrevista que dio a Radio Pauta hace un mes, justo el 17, un mes del plebiscito, el 17 de noviembre, usted respondía de que todavía estaba viendo cuál iba a ser su definición. Una vez que tenga una definición técnica voy a poder compartir mi postura más allá de mi sector. ¿Qué le hizo variar de esa posibilidad de estar observando el texto a 2 semanas después enmarcarse plenamente en la opción a favor? A ver, Ramón, primero que claramente el tema de la seguridad creo que se aborda de manera mucho más integral que lo que se abordaba y se aborda en la Constitución actual. A mí me parece fundamental la creación de la Defensoría de las Víctimas, pero yendo al tema puntualmente municipal, luego de leer el texto un par de veces me convencí de que primero este texto avanza de manera importante hacia un proceso descentralizador definitivamente en nuestro país. También me convencí de que era mentira que los municipios se van a quedar sin financiamiento por el tema de las contribuciones. Yo cuando asistí personalmente, porque soy la persona que asistí en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades a la Comisión de Sistema Político del Consejo Constitucional, sí, manifesté en ese momento mi desacuerdo con lo que estaban redactando y por eso lo corrigieron. Y lo corrigieron en 2 o 3 elementos que me parecen fundamentales. Primero, que efectivamente el presidente de la República, y en este caso si se aprueba el día domingo la Constitución, va a ser el mismo presidente Boric, que va a tener que mandar un proyecto de ley para ver cuáles son exactamente las propiedades que van a seguir pagando contribuciones, es decir, que no van a acceder a la posibilidad de exención y evidentemente van a ser las viviendas de personas con mayor poder adquisitivo y las viviendas de un avalúo fiscal superior. Por lo tanto, ese miedo que han tratado de sembrar, como que en realidad se va a terminar el financiamiento de los municipios, me parece muy irresponsable, me parece jugar a la teoría del miedo, del temor, y además también me toca vivir permanentemente la situación de personas que el Estado, siendo quien tiene que protegerlos, es quien definitivamente les inicia procesos de remate de sus viviendas, producto de que no están al día con el pago de las contribuciones, algo que a mí me parece en lo personal escandaloso, porque si queremos tener obviamente un país más justo, no puede ser que, por ejemplo, una familia que se queda sin pega y deja de pagar las contribuciones se someta al riesgo de que, por ejemplo, por el reavalúo fiscal que desarrolla el Servicio de Impuestos Internos. Recordémosle a la gente que está escuchando que si su vivienda tiene un avalúo fiscal superior a los 14,5 millones de pesos, que es una gran cantidad de vivienda, usted me entenderá que hay mucha gente que paga contribuciones en Lo Espejo, Puente Alto, La Florida, La Granja, Lo Espejo, El Bosque, y no son comunas precisamente ricas. Esa gente
si deja de pagar las contribuciones, sufre el riesgo de que le rematen su vivienda. Por lo tanto, creo que está bien que además se haya garantizado el financiamiento de los municipios, estableciendo que el gobierno tiene que emitir un proyecto de ley para establecer cuál va a ser la fuente para cubrir lo que se deja de recaudar de contribuciones, y a su vez también garantizarle a la gente no quedar a merced de reavalúos del Servicio de Impuestos Internos que los afectan, primero en las contribuciones y en segundo lugar en los derechos de aseo. Usted no se imagina la cantidad de gente que producto de reavalúos desde la opinión de la gente de dudosa justicia, terminan pagando derechos de aseo personas que tienen viviendas de muy escaso valor y que no tienen cómo pagar esos derechos de aseo o no tienen cómo pagar esas contribuciones. Ok. Volviendo al tema de la seguridad, estamos conversando con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. La carta que usted firma junto a otros alcaldes llamando a votar a favor es que esta es la única forma de acabar con la incertidumbre y mandatar al presidente de la República a tomar medidas urgentes para frenar la delincuencia y la crisis de seguridad que vivimos. ¿De qué manera se habilitan medidas urgentes para el presidente de la República con la aprobación del texto constitucional cuando sabemos que, por ejemplo, la creación de la Defensoría de las Víctimas o la creación de una Fiscalía Supraterritorial, más allá de que hay quienes dicen que eso no es materia de una Constitución, pero requiere de mucho tiempo, de proyectos de ley y de una serie de cuestiones que no van a ocurrir en el corto plazo? A ver, yo ahí creo que hay algo súper importante de indicar. Primero, la primera, Carolina, tiene que ver con que efectivamente el Estado, el gobierno, se va a ver obligado a tener que en el plazo más corto posible reconducir a las personas ilegales que hayan ingresado al país. Y eso, de todas maneras, por ejemplo, va a hacer que de manera casi automática queden fuera, ¿no es cierto?, de ejercicio, ¿no es cierto?, de vigencia, resoluciones como la que estableció y firmó el presidente Boric de que en la frontera con Bolivia solamente se podía reconducir, ¿ya?, es decir, devolver a personas que fueran de origen boliviano, nacionalidad boliviana, cuando en realidad es la frontera por la que también siguen ingresando personas de origen de otras nacionalidades, ya con otros orígenes. Entonces, ahí tienes una muestra clara de cosas que el presidente de la República se va a ver obligado a tener que hacer aunque no quiera, ¿ya? Pero también creo que cuando tenemos una constitución, un proyecto, ¿no es cierto?, que lo que hace es ir estableciendo un tramado desde cambiar la base. Yo soy un convencido que tenemos un serio problema con el sistema garantista. El sistema garantista ha sembrado impunidad y lo he dicho una y otra vez que creo que debiéramos de restringir las facultades discrecionales de los tribunales garantistas, por ejemplo, para considerar atenuantes y con esas atenuantes estar evitando, por ejemplo, la prisión preventiva para delincuentes reincidentes. Hemos visto personas que hasta 100 veces son detenidas. En una comisaría de Puente Alto el mes pasado el 100% de los detenidos eran personas con antecedentes, pero a eso súmale la forma en que se fortalece a las policías en este texto constitucional. Por lo tanto, no va a quedar al arbitrio, ya, o a la discrecionalidad del presidente de turno si está dispuesto o no a darles el apoyo a las policías para que se puedan enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico. Lo que pasa es que todo esto se da en un contexto donde hay comunas que han instaurado lo que se llama una emergencia de seguridad comunal. Lo ha hecho la Florida, lo ha hecho la Reina, usted lo sabe bien, o alcaldesas como la de Las Condes, que dice que si bien las cifras en la comuna van a la baja en cuanto a delitos, le parece importante sumarse a esta tendencia para darle una señal al gobierno. Entonces, ahí es donde uno se pierde un poco. ¿De qué se trata esto? ¿De medidas comunales? ¿Apoyo al nuevo texto constitucional porque es bueno, porque vale la pena, porque las medidas son necesarias de tomar y las pueden tomar los municipios por siguiente sí? Porque más bien da la impresión de que esto es una campaña contra el gobierno. Se me fue el alcalde justo en el momento. ¿Sí? Parece que sí. Se nos perdió la comunicación. O a lo mejor no escucha el alcalde, pero la recepción aquí no la tenemos escuchando de vuelta. Así que vamos a tratar de reconectarnos con el alcalde Germán Codina, con quien estamos conversando a partir de él haber explicitado, ya lo había hecho anteriormente, pero ahora a través de una carta firmada por otros 57 alcaldes, como Evelyn Matei, como Rodolfo Carter, como Gustavo Alessandri, como Henry Campos, Juan Carlos Díaz o Claudio Radonich, su posición frente al plebiscito de este fin de semana. Ahora sí, Caro. Ahora sí, no sé si alcanzo a escuchar la pregunta, alcalde.
Carola, disculpen, no sé hasta qué parte lograron escuchar mi respuesta, porque se cortó y no me había dado cuenta. No sé si... No escuchamos nada de la respuesta, pero básicamente la pregunta era sobre la presión que hay sobre el gobierno con estos anuncios, con estas medidas y con estas cartas llamando a votar a favor. A ver, o sea, yo creo que es sumamente importante que en esta semana las personas que tienen que tomar una decisión, sobre todo entendiendo que ha habido solamente un mes en el que la gente ha podido informarse y la gente está un poco saturada a final de año, obviamente cansada y además en un proceso que ha sido tan dinámico que parece ser útil que aquellas personas que de alguna manera conocen las implicancias que puede tener aprobar o no el texto estén manifestando su opinión, y en ese sentido no se trata necesariamente de presionar al gobierno, se trata de dar información prístina, transparente, honesta, y en ese caso, en mi caso en particular al menos, hablo a título personal, igual que lo he hecho incluso en algunos canales de televisión que me han invitado, y cuando asisto me tomo los permisos legales correspondientes, como una manera también de predicar con el ejemplo. Y yo creo que este texto constitucional fortalece la persecución de la delincuencia, fortalece la institucionalidad, mejora la descentralización. Recordemos que hoy día, por ejemplo, la descentralización y de partida el concepto de gobiernos locales no existe en la Constitución actual. Ya se trata a los municipios como meros administradores, y en este texto nuevo se habla de gobiernos, se crean los consejos de alcaldes, en donde debe asistir obligatoriamente el gobernador regional al menos cierta cantidad de veces al año, y eso le va a permitir también a los municipios tener mayor injerencia sobre lo que pasa en los gobiernos regionales. Entonces es un cúmulo de situaciones que además quedan provistas de la posibilidad de transferencia de competencias a los municipios, a estos gobiernos locales. Entonces, algo que era una mera frase y que estaba más a nivel legal previamente, ahora va a estar a nivel constitucional consagrado, y eso fortalece a los gobiernos locales, los municipios, desde mi punto de vista. Alcalde Codina, usted daba como uno de los ejemplos anteriormente de su posición y de manifestarla de esta manera explícitamente junto a otros ediles, el hecho de que ha circulado mucha información falsa respecto de lo que dice el texto proveniente del otro lado de la campaña. Pero eso no ocurre también incluso con uno de los, de cierta manera, con algunos de los ejemplos que se dan de la Constitución de la seguridad, como se le ha puesto en los temas incluso fronterizos que usted acaba también de señalar hace un rato, porque hay mucha gente que ha escuchado decir que con esto los inmigrantes que ingresan de manera irregular a nuestro país son inmediatamente expulsados del país, pero el texto no dice eso. El texto dice que es en el menor tiempo posible, no dice que sea inmediato, y luego dice también que es una ley la que determinará la forma en que esto se lleve adelante. Por lo tanto, esa segunda parte pareciera que tampoco está muy bien explicitada, y en el fondo el discurso queda como, efectivamente, esta Constitución va a sacar a todos los irregulares de nuestro país. ¿Usted tiene esa interpretación igual? Porque aquí hay acusaciones de lado y lado de maximizar las interpretaciones, dependiendo de la vereda en que estén. ¿Aló? ¿Me escucha ahí? Sí, lo escuchamos. Mire, yo con mucha honestidad intelectual debo confesarle que entiendo que la fanaticada de los dos lados muchas veces termina alterando el matiz o el sentido de algunas cosas, ¿ya? Sin embargo, creo que es incuestionable que este texto constitucional es más robusto, más sólido en cuanto a la persecución de la delincuencia. Y sí es cierto también, y lo comparto, y creo que es bueno decirlo, lo que señala usted con relación a los inmigrantes. Se refiere el texto constitucional a en el menor tiempo posible, creo que ese era el término que usaba, sí, ese. En cuanto a disponer, ¿no es cierto?, y reconducir a las personas. Lo que también se condice con la necesidad posterior de establecer un tramado legal que permita concretar las aspiraciones que esta Constitución tiene, ¿me entiende? Por ejemplo, para nadie
es desconocido que si la Constitución, este proyecto de Constitución establece, por ejemplo, la sala cuna universal, estoy seguro que después va a tener que haber leyes y va a tener que haber reglamentos que le hagan la bajada para que esto se concrete. Ya, pero si le pongo hubieran otro colocado ejemplo en el texto constitucional probablemente el tiempo en que tenían que ser reconducidos o expulsados los inmigrantes ilegales, lo que estarían criticando es que probablemente sería imposible cumplir esos tiempos. Claro. Entonces me parece bien que se obligue a la autoridad que tiene las competencias en este ámbito, a hacerlo lo antes posible, como una manera también de garantizar que tenga a la vista la dificultad que ello implica. Está claro que esto conlleva un gasto de transporte, que lleva también medidas administrativas que deben respaldar la expulsión, y no se trata de hacer las cosas a tontas y a locas. Entonces, los que esperan que la Constitución se transforme en una verdadera Biblia están muy alejados de lo que realmente tiene que ser una Constitución, que tiene que establecer los criterios que debe buscar la autoridad y el legislador para efectos de cumplir lo que la gente está pidiendo. Y yo creo que una de las cosas más valorables y que es un intangible y no se habla, es que después de todos los años que hemos tenido, con obviamente una incertidumbre que a la vez entiendo que para muchas personas era necesaria, para efectos de poder redactar un texto constitucional en democracia, sin odio, estamos culminando un proceso que recordemos que ha sido bien tedioso en algunos momentos, y de verdad que creo que el valor que tiene para Chile haber redactado un texto que no retrocede en derechos, sino que solamente sí lo que hace, además de fortalecer el combate a la delincuencia, creo, es fortalecer las libertades y obligar al Estado a ser más eficiente, porque una de las cosas que establece es, por ejemplo, que las políticas públicas tendrán que ser evaluadas. A mí eso me parece fundamental si es que queremos modernizar el Estado y que los recursos que le aportamos al fisco y a las instituciones públicas se destinen de manera adecuada. Nos queda poquito rato, pero a propósito de las libertades que establece el nuevo texto, hay una polémica por la declaración de la ex consejera constitucional de la UDI, Carolina Navarrete, anoche en CNN, que pone como ejemplo del uso que se le puede dar a la objeción de conciencia, como queda en el nuevo texto, no vacunarse. Objetar el tema de la vacunación. Y lo que dicen quienes, digamos, se opusieron a que esta norma quedara de esa forma es que la redacción tiene que ser muy clara, de que hay casos excepcionales donde se puede argumentar la objeción de conciencia, como es actualmente en nuestro texto y como es en otras partes. ¿Cómo ve esa cuestión? Porque es delicado, ¿no? Mire, es delicado, pero a la vez también yo creo que hay que entender que de alguna manera, siempre que no afecte el interés colectivo y el bien común, las personas pudieran tener el derecho a tener objeción de conciencia, porque si no, lo que vamos a tener es un Estado totalitario. No, sí está bien, pero como para no vacunarse, pero eso se lo pongo bien concretamente. ¿Perdón? Pero como para no vacunarse, en caso de una pandemia o el COVID, por ejemplo. Es que bueno, ese caso específico le pregunto. Hemos visto situaciones trágicas de personas que han... yo siempre he sido un convencido de que cuando el interés público, el interés sanitario, el bien común, nos hace ver la necesidad de avanzar en ciertas políticas, tenemos que avanzar en ellas. Fui un convencido de la necesidad, por ejemplo, de vacunación por el tema del COVID, a pesar de que había muchas personas, y hay muchas personas que no se vacunaron por objeción de conciencia, hoy día. Es decir, la objeción de conciencia la terminaron aplicando ex profeso, ¿me entiende? No obstante que la autoridad sí lo que hizo fue, para disminuir esa objeción de conciencia, establecer requisitos para efectos de utilizar, ¿no es cierto?, y hacer el ejercicio de ciertos derechos. Por ejemplo, para quienes quisieran viajar en avión, para quienes quisieran concurrir a algunas actividades, se les requería tener el pase de movilidad habilitado. Eso es, en definitiva, que sabiendo la autoridad que podía existir la objeción de conciencia, lo que hacía era regular la forma en que esa persona ejercía su derecho de libre circulación, por ejemplo. Le estoy poniendo un ejemplo puntual, ¿ya?, como para graficar. Entonces, es un tema permanente de discusión en las democracias, hasta qué punto una autoridad puede, obviamente, restringirte el ejercicio de tus derechos y libertades, ¿ya?
Claro, pero es distinto si uno no se vacuna en el contexto actual, con el actual ordenamiento. Hay una serie de restricciones que de hecho se aplicaron en pandemia. No podías entrar a ciertos lugares, no podías acceder a ciertas cuestiones que el resto de las personas sí. Si este texto se aprueba, dicen los críticos, se va a poder, por ejemplo, ejercer la objeción de conciencia con la vacunación y no tener ningún costo asociado porque es un derecho constitucional. Mire, pero lo que pasa es que la objeción de conciencia para la vacunación es algo que hoy día las personas ejercen. De hecho, hay mucha gente que no se ha vacunado contra el COVID porque estiman que les puede hacer daño, que la vacuna no está aprobada, etcétera. Por lo tanto, no estamos retrocediendo en un derecho. Lo que sí yo, por ejemplo, creo que es muy importante es que, por ejemplo, no me parece a mí, y es algo que sí obviamente debe cautelar la autoridad, es que, por ejemplo, un padre no vacuna a un hijo sometiendo al riesgo al hijo del contagio de alguna enfermedad fatal, ya alguna enfermedad que obviamente le pudiera causar la muerte incluso. Pero sí creo que la objeción de conciencia es algo que ha convivido con la democracia durante décadas. Si no, veamos por ejemplo a los tenistas, no sé si fue Djokovic que lo criticaron mucho justamente porque él era contra vacuna, me acuerdo, y en el fondo no se quiso vacunar. Y eso, claro, le restringió sus derechos de, por ejemplo, participar en algunos campeonatos. Me acuerdo que creo que fue el Open de Australia, en que no le permitieron participar. Entonces, claro, las autoridades sí se reservan el derecho a establecer políticas públicas que pueden restringir tus libertades en caso que eventualmente el bien colectivo, el bien común se vea afectado, y eso es algo que la Constitución por supuesto que resguarda. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Germán Codina, por la conversación en Tele 13 Radio. Hasta luego. A ustedes, gracias, un abrazo. Carola Ramos, que esté muy bien, buenas tardes. Chao, igualmente.